Tiene el uso de la voz la diputada Josefina Vázquez Mota. Muchas gracias, senador. Querido Javier, Emilio, Clara, Padre Concha, Gabriela, Yuriana, Julián, quiero decir en mi responsabilidad de coordinadora de mi grupo parlamentario, pero también hoy como presidenta de la Junta de Coordinación Política, que esta mañana deberá cambiar para siempre la vida del Congreso. Que esta mañana no puede pasar como una mañana más para las legisladoras y los legisladores, ni tampoco para el país. El dolor expresado, el reclamo por la impunidad y la injusticia, por el abandono, la falta de atención, no hace más que fortalecer tus palabras, Javier, cuando decías esta mañana que en el Congreso no hemos escuchado los ritmos y los latidos de la patria. Y Clara Hussitman decía más tarde que ha llegado la hora de abrir las puertas del Congreso de par en par. Y esa hora tiene que ser esta hora. Esta es la hora de abrir las puertas del Congreso de par en par. Y de que sea de manera clara y decidida la casa y el espacio de los ciudadanos. Quiero un poco frasear lo que decía ya el senador del Partido Verde. Es injusto decir que comprendemos a cabalidad su dolor, porque no lo hemos vivido. Pero María Concepción nos advertía, no podemos olvidar el dolor, pero tampoco esperar estar en sus zapatos para empezar a comprenderlo. Por eso hablo de que el dolor aquí expresado, pero también la fe y la confianza en el diálogo y en la capacidad que tenemos de construir los acuerdos deben de significar este momento no como el cierre de un ciclo, sino apenas el principio de uno que tendrá que ser de mayor comprensión y cercanía. Me parece que esta mañana nos debe obligar y nos debe enseñar a construir el puente más cercano que hayamos construido jamás con los ciudadanos para reconstruir las bases de una agenda de paz y de reconciliación. Yo me sumo a los perdones que aquí se han pedido. Y también pido perdón por no estar a la velocidad que los ciudadanos merecen y exigen. Y pido perdón porque escudados en un fuero legislativo que los ciudadanos no tienen, en ocasiones se hace acopio de la violencia verbal y se renuncia al diálogo y al valor de la palabra, que como bien decías, es el valor de la persona. Ha hecho algunas preguntas, Emilio. En mi coordinación, en mi grupo parlamentario, le decimos sí, por supuesto, y de manera integral, a la Ley 5 de junio. La adoptamos en su cabalidad y, por supuesto, Julio César, tal como ha llegado del Senado de la República, mi bancada la adopta, como hemos adoptado en su cabalidad la minuta del Senado de la República en materia de reforma política. Quisiera hacer un apunte adicional. Y este apunte es que no hemos hablado en esta mesa de la reforma de justicia, que ya está en el Congreso. Y quisiera incorporarla a la agenda que seguramente seguiremos trabajando y construyendo, porque si bien esta reforma de justicia ya se ha iniciado y los juicios orales son una primera expresión de la misma, estamos en la obligación de profundizar y darle mayor velocidad a la reforma de justicia para que esas voces de impunidad y de corrupción pasen a una agenda de justicia y de certeza. En mi responsabilidad como presidenta de la Junta de Coordinación Política, también hicieron una petición, y es que un representante de ustedes pueda venir a este órgano del Congreso y podamos construir una agenda conjunta desde la Junta de Coordinación Política, que es donde estamos representadas todas las fuerzas políticas del Congreso. Sé que esto es algo inédito y sé que lo que está sucediendo aquí esta mañana también lo es. Y por eso creo que de manera institucional estamos obligados a abrir este espacio a una interlocución donde estén las voces ciudadanas y donde también estén las voces de otros liderazgos ciudadanos que han construido con nosotros una agenda legislativa. Así construimos la ley antisecuestro, con la propuesta de Isabel Wallace y de Alejandro Martí y de muchos de ustedes.
Y así ese 7 de octubre, cuando la aprobamos, ellos estaban presentes en el salón de sesiones con muchos más que habían sido víctimas de este dolor y de esta pérdida irreparable, para la cual ni siquiera existe la palabra ante la pérdida de un hijo, ni el lenguaje siquiera puede ser capaz de explicarlo. No existe una palabra para ello. Si logramos construir una agenda institucional desde la Junta de Coordinación, podemos hacer lo que propone el legislador Gers Manero y lo que han propuesto estos grupos parlamentarios: ir al trabajo de las comisiones, vivir lo que es el trabajo de las comisiones, escuchar sus voces y que ustedes nos escuchen a nosotros, que es donde se va a dar realmente el diálogo en un trabajo institucional y serio. Eso es lo que quiero responder de parte de mi bancada, de parte también de la presidencia de la Junta de Coordinación Política, y que podamos entonces construir una agenda con tiempos, con responsabilidades concretas y con esta voluntad de seguir avanzando. Finalmente, agradezco mucho a quienes han hecho posible este diálogo y este esfuerzo de encontrarnos. Es solamente encontrándonos como podemos no solamente mirarnos y escucharnos, sino sentar las bases de esta agenda de paz y de reconciliación. Y terminaría diciendo que no vamos a claudicar hasta que no tengamos a todos los mexicanos en igualdad frente a la ley y a las oportunidades, que no podemos claudicar frente a un crimen organizado que nos arrebata lo que más amamos, y que no podemos claudicar tampoco frente a los poderes económicos o políticos que intentan sacar al ciudadano de su agenda y de su propósito, porque el ciudadano los estorba y les quita poder de acción o poder económico. Y finalmente diría que no podemos claudicar tampoco hasta ser válida y para todos una agenda de derechos humanos que dé certeza jurídica a todos. Termino fraseando lo que decía también al principio Javier Sicilia. Hay que despojarnos del personaje para volver a ser personas. Hoy hemos escuchado el dolor irreparable de muchos de ustedes, pero allá afuera hay muchos otros que también vestidos de policías o de soldado han perdido a los suyos en defensa de los nuestros. Y si nos quitamos los personajes y nos quedamos como personas y como ciudadanos que somos, entonces yo me siento mucho más esperanzada, y esta será una mañana que advierte mejores realidades para la vida del país. Gracias a todos quienes han hecho posible estar aquí esta mañana. Gracias, diputada. Y tiene el uso de la palabra. A continuación, el senador Carlos Navarrete, para posteriormente escuchar algunas opiniones del movimiento. Gracias, senador. Javier, Emilio, integrantes del movimiento, creo que a estas alturas de este diálogo está claro para todos los grupos parlamentarios, pero también para quienes nos están siguiendo aquí y por los medios, que el movimiento que ustedes encabezan ha venido haciendo un esfuerzo los últimos meses por las carreteras y las ciudades del país, y han venido hoy aquí a este encuentro con el Congreso a lanzar una interpelación al régimen político, a los partidos y al Congreso. No nos engañemos, con palabras duras, fuertes, enérgicas, que duelen, han lanzado una interpelación a todos nosotros. Pero para sorpresa de muchos, la interpelación empieza a tener resultados concretos y respuestas concretas. No es menor lo que están logrando ustedes frente al Congreso en esta mañana aquí. Han logrado sensibilizar a coordinadores parlamentarios, a integrantes de la Comisión Permanente, a destacados dirigentes de los grupos parlamentarios de las dos cámaras, y han logrado las primeras respuestas positivas que se expresan con palabras, pero que tienen que sostenerse por los grupos parlamentarios, porque aquí no venimos a representarnos individualmente.
el hecho de que estemos los coordinadores parlamentarios aquí compromete a nuestros grupos parlamentarios a que lo que aquí digamos sí se concrete en el sí en los grupos y se concrete en el sí en las comisiones dictaminadoras. Porque de lo contrario estaremos jugando un juego de engaños. Yo no puedo venir a decir, bueno, el senador Carlos Navarrete puede compartirlo, pero quién sabe si mi grupo lo acepte, ¿eh? Y quién sabe si en comisiones podemos incorporar los votos. Eso no creo que sería una respuesta categórica. Y miren ustedes, he escuchado con detenimiento las intervenciones de los grupos parlamentarios. Aquí, el grupo más importante en la Cámara de Diputados ha dicho que sí a la minuta del Senado, con excepción de la reelección. Han logrado ustedes lo que no hemos logrado en diálogos parlamentarios de 3 meses, desde mayo hasta la fecha. Que el grupo más importante en la Cámara de Diputados diga sí a la reforma política. Vámonos entonces al dictamen. Y para que no sea un engaño, pongámonos de acuerdo en algo junto con ustedes que se llama un artículo transitorio, que podemos avalar en el Senado sin duda alguna, para que las candidaturas independientes entren en vigor en 2012, no más para allá. Porque si estamos de acuerdo con ello, entonces hagámoslo de una vez. Ya lo acepta el PAN, que es la bancada del gobierno, lo acepta la izquierda, lo acepta el PRD, lo acepta el PRI. Magnífico, es el primer triunfo que ustedes se llevan en este encuentro el día de hoy. Pero además se ha dicho que también la ley de protección a víctimas está lista para ser consensada. Se ha dicho que no hay ningún obstáculo para que la ley 5 de julio, que es una minuta del Senado, se concrete en la Cámara de Diputados. Nadie ha dicho que no, o que no la comparte. El tema de las desapariciones también se ha aceptado, aquí de manera muy particular. Se ha aceptado que el auditorio independiente de las fuerzas de la policías federales se procese. El PAN, no sé si el PRI esté en esta disposición, ha planteado la aceptación de los consejeros ciudadanos en el Consejo Nacional de Seguridad. Y el PAN es el partido del gobierno, donde si hubiera dificultades o rechazos, el PAN diría que no. Pero entiendo que el partido en el gobierno está aceptando que entren 5 ciudadanos independientes al Consejo Nacional de Seguridad a decir lo que ustedes han dicho aquí frente a los legisladores, senadores y diputados. Y además se ha dicho, la coordinadora del PAN en la Cámara de Diputados ha compartido la propuesta del diputado Armando Ríos Peter de que no los mandemos a ustedes a los vericuetos de las comisiones dictaminadoras a ver cómo les va, para que se pierdan en los laberintos de San Lázaro o del nuevo edificio del Senado, sino que sean las 2 juntas de coordinación política con los liderazgos parlamentarios quienes asumamos el compromiso de conducir la elaboración de proyectos de dictamen que tengan las firmas mayoritarias de los grupos y que los 2 presidentes, aquí presentes también, puedan programar para colocarlos en el pleno de las 2 cámaras. No es menor, no es menor. Lo que aquí han logrado es extraordinario. Ahora falta que los interpelados, los que hemos sido interpelados hoy públicamente por este movimiento, cumplamos lo que aquí estamos asumiendo públicamente. Y solamente termino diciendo, este Congreso tan vilipendiado, este Congreso tan desprestigiado, este Congreso al que se reclaman tantas cosas y con razón, está demostrando que puede ser sensible a los reclamos de movimientos como el de ustedes y que puede decir sí en una mañana a lo que se ha dicho no durante meses en nuestras reuniones internas. Termino diciendo que no hay duda de que ustedes se han convertido en una especie de catalizador de reformas atoradas en el Congreso. No ha sido en vano tantos días y semanas caminando por las carreteras. No ha sido inútil tanto dolor de ustedes. No ha sido menor el esfuerzo, pero aquí el Congreso mexicano está respondiendo. Y yo hago una última valoración y un reconocimiento a ustedes. Siendo un movimiento que interpela al poder, a los partidos, al Congreso, al status quo,
han decidido transitar por la exigencia de reformas legislativas en este Congreso. Y eso habla muy bien de la inteligencia y de la sensibilidad de este movimiento, que tiene propuestas, que tiene exigencias, que tiene interpelaciones concretas y que está obteniendo resultados. El PRD suma sus bancadas a lo que el PRI ha dicho aquí que sí, a lo que el PAN ha dicho aquí que sí, a lo que Convergencia, el Partido Verde, el PT, el PANAL han dicho que aceptan, y entonces no hay razón para que no nos pongamos a trabajar en proyectos de dictámenes en las comisiones dictaminadoras de inmediato. Los otros temas podemos irlos platicando, pero lo que aquí hemos logrado de consenso no es menor. Muchas gracias. Gracias a usted, señor senador. Javier, Emilio, Javier, ustedes tienen la palabra. Haría uso de la palabra Aleida Calleja. Gracias. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Para nosotros es un honor poder estar trabajando en este momento con el movimiento y con las víctimas. Hemos de decir que una parte central de la defensa de los derechos de las víctimas, de la reconstrucción del tejido social, del impulso de los procesos de paz, de la posibilidad de tener la información como un recurso social indispensable para que se escuchen las voces diversas y plurales, pasa necesariamente por una transformación del modelo mediático que actualmente tenemos en el país. Si hablamos solamente de mecanismos de democracia participativa, pero sin una democratización de los medios de comunicación, nos estamos quedando a la mitad del camino. En México, el acceso a los medios y servicios de comunicación se encuentra sumamente limitado para la mayor parte de los grupos de la sociedad. Con ello se reduce de manera significativa la posibilidad de la participación ciudadana, la visibilidad de sus propuestas, pero sobre todo pone en riesgo la calidad de la democracia misma. Esa exclusión en los medios ha despojado a la sociedad de conocer los intereses, las necesidades y propuestas de quienes no han tenido la oportunidad de acceder en igualdad de condiciones al debate democrático. El efecto de este fenómeno es similar al efecto que produce la censura, el silencio. Acallamos voces críticas, acallamos voces para el disenso, acallamos pluralidad, acallamos víctimas, acallamos comunidades, acallamos grupos vulnerables. La última reunión, la última visita oficial que hicieron los dos relatores de libertad de expresión, tanto de Naciones Unidas como de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pusieron un foco rojo importante en una recomendación al Estado mexicano. El modelo de medios tan concentrado en unas cuantas manos en el país está poniendo en muy serio riesgo el debate democrático. No es posible arribar a una transformación de los procesos democráticos, no es posible hacer la reconstrucción del tejido social si no pasamos por una reforma de los medios de comunicación. Esto es una demanda añeja. Esto no es algo nuevo, no hay que inventar el hilo negro. Hay propuestas que han sido emanadas desde discusiones amplias de la sociedad civil y desde que se hizo la alternancia en el poder, y esas discusiones se han hecho con los partidos políticos, con los legisladores, con el Ejecutivo. Sin embargo, el influjo que tiene el poder mediático sobre el poder político ha minimizado el poder social para realmente cambiar las leyes de radio y televisión, telecomunicaciones, para democratizar a los medios de comunicación. Las presiones del poder mediático han logrado doblegar al Congreso y al Ejecutivo para que año tras año posterguen una reforma integral en la materia. Las propuestas están en el Congreso desde hace varios años. Está ahí una propuesta de una ley de telecomunicaciones y contenidos audiovisuales. Está la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a los cambios en las leyes de radio, televisión y telecomunicaciones, y el Congreso ha sido totalmente omiso
a esa sentencia. Ha sido totalmente omiso al órgano de justicia más importante del país. Hay iniciativas para garantizar el derecho de réplica, hay iniciativas para fortalecer a los medios públicos, hay iniciativas para reconocer a los medios comunitarios, hay iniciativas para reconocer el derecho de los pueblos indígenas para contar con sus propios medios de comunicación, como lo dice el artículo 2 constitucional, y donde el Congreso también ha sido omiso. Hay iniciativas para legislar sobre la comunicación gubernamental, para fortalecer medios públicos, medios comunitarios, alternativos, sociales, para democratizar la palabra, para darle voz y visibilidad a todos y cada uno de los sectores de esta población. Quien no tiene acceso a canales de expresión, su derecho a la información y su libertad de expresión son derechos enunciativos y de papel. Las propuestas están. Queremos, una de las propuestas específicas de este movimiento por la paz con justicia y dignidad es la democratización de los medios de comunicación. No escuchamos de un solo partido ninguna mención a este tema. No sabemos si porque no se quiere tocar este tema ni con el pétalo de una crítica, si hay voluntad de los partidos políticos, de las fuerzas que nos representan para hacer este cambio sustancial. No lo decimos nosotros. La concentración de medios atenta contra la democracia. Así lo dice el artículo 12 de los principios de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Quisiéramos saber una respuesta concreta del Congreso, de los partidos políticos, ante esta omisión legislativa. Muchas gracias. Le pedimos a Norma Ledesma, si es tan amable, intervenir, por favor. Sí. Buenas tardes, señores y señoras. Tenemos más de 5 horas en este diálogo, escuchándolos y escuchándonos ustedes. Mi nombre es Norma Ledesma, yo vengo de Chihuahua, Chihuahua. Y soy madre de Paloma Escobar, desaparecida y asesinada en el 2002. Y para mí es lamentable escuchar cómo la presidenta de la Junta de la Comisión Política dijo hace un momento que este escenario que hoy cambia la vida del Congreso y que hoy se abren las puertas. Hace 9 años yo he estado tocando puertas. ¿Y saben cuántos muertos y muertas han pasado desde hace 9 años? Muchísimas. Y hoy nos mencionan que hoy se abren. Ojalá y que sea, porque las familias estamos cansados de escuchar promesas. El feminicidio en el estado de Chihuahua continúa. La desaparición de mujeres es la vida diaria del estado, pero no solo del estado, de toda la República Mexicana. Se ha hablado muchísimo ahorita en estos momentos de atención a víctimas, casi la mayoría lo ha dicho. Y yo les quiero decir que mientras que estamos aquí, he estado recibiendo y mandando mensajes, porque en este momento se encuentra velando el cuerpo de Verónica Reyes Nájera, desaparecida el 19 de junio, encontrada hace unas semanas su cuerpo en la Sierra de Chihuahua, y hoy se está velando el cuerpo de ella, y atención a víctimas no responde como debería. Las palabras son muchas y las acciones pocas. Se habla de las reformas, que es lo que les toca a ustedes. En estos 9 años, 4 meses y 26 días de lucha ininterrumpida en búsqueda de justicia para Paloma y para todas las madres que hoy represento, porque represento la organización Justicia para Nuestras Hijas, yo les quiero decir que las familias que estamos aquí, madres, hermanas, hijas,
de mujeres y hombres desaparecidos. Sentimos que el tiempo se nos está acabando. Ya llevamos 3 sexenios en esto de los estados, 2 presidentes de la República, y los resultados son los mismos. La impunidad sigue abrazando y protegiendo a los delincuentes. Las políticas públicas y las reformas hechas detrás de un escritorio con muy buena voluntad nunca van a funcionar. Han estado mencionando y mencionando atención a víctimas. Yo los invito a ustedes, señores legisladores, que de verdad vayan, como cuando van por el voto, vayan a las colonias, vayan a los lugares en donde están las víctimas y vayan y vean lo que necesitamos. Las reformas desde allá nunca van a dar resultados. Porque si bien es cierto que se requiere un seguimiento y una atención integral de atención a víctimas, desde mi postura como madre y representando a todos, a muchísimas mujeres, madres de mujeres desaparecidas, asesinadas y de hombres también, porque en este momento Justicia para Nuestras Hijas no solamente representa mujeres, casos de mujeres, sino también de hombres, de policías incluso que han sido desaparecidos en Coahuila, que Fundec tiene 180 casos en los cuales nosotros también formamos parte de esa red. Desde esa postura, desde ese escenario yo les digo que canjeamos todo, las familiares de las víctimas, por la verdad y la justicia. No es negociable la justicia, señores, no es negociable. Podrán hacer edificios y podrán hacer paquetes de despensa y podrán dar casas y podrán dar créditos, como decía Gabriela, pero no es negociable la justicia. El Estado mexicano tiene una deuda con las víctimas. Y si de verdad ustedes representan o nos representan, vayan, acudan, quítense el traje, la corbata y los tacones y vayan hasta los lugares, a Krill, a cada uno de los lugares de Torreón, de Coahuila, de Chihuahua, de Chiapas, de Morelos, de Michoacán, de donde se están violando los derechos humanos. Se habla de derechos humanos. De verdad, las familias no tenemos por qué conocer las leyes, ni siquiera saber las reformas. Ustedes hablan en su trabajo. Nosotros queremos y necesitamos justicia para morir en paz y para sobrevivir los días que nos quedan. Se habla de una comisión. Yo los invito a que esa comisión de atención a víctimas de verdad sea formada por víctimas y ustedes la representen. Termino diciéndoles, señores, podría decir muchas cosas, pero termino diciéndoles que estamos cansadas de tantas reuniones y reuniones y reuniones. 9 años, 4 meses, 26 días tengo en esto. El asesinato de Paloma sigue impune, como muchos, cientos de mujeres y de hombres. Y termino diciéndoles que no se puede construir la justicia sepultando el pasado, que necesitamos más acciones y menos palabras, que el recurso que ustedes tienen para representarnos lo usen de verdad en las víctimas. Quisiera decir muchas más cosas más, pero en nombre de todas las familias y en nombre de la familia de Verónica Reyes Nájera, que se encuentra ahorita siendo velada en la ciudad de Chihuahua, ahí está mi grupo, el grupo de Justicia para Nuestras Hijas con la familia, quiero decirles que atención a víctimas sigue siendo una utopía, todavía no es lo que se requiere. Gracias, señores. Atzelvi Hernández. Buenas tardes. Siendo la participante más joven de los vivos en esta mesa, quiero compartirles la visión que nosotros tenemos. Primero debe quedarles bien claro que los jóvenes, esos que nos organizamos y nos movilizamos en la calle, no somos potenciales delincuentes, sino sujetos creadores y transformadores, capaces de construir alternativas que coadyuven para la paz. Hoy les demandamos que sus propuestas no sean meras estrategias electoreras y discursos demagógicos, sino que establezcan compromisos concretos. Ustedes, sean del color que sean, no están aquí para hacer exigencias, sino para establecer compromisos, para trabajar. Demandamos que legislen proyectos y presupuestos etiquetados para la implementación de programas estatales y nacionales con una perspectiva de juventud.
Demandamos una ley general que nos reconozca como sujetos de derecho, un sistema de protección para la participación y el desarrollo de la persona joven, la implementación de programas estatales y nacionales con esta perspectiva de juventud que respete nuestra diversidad, nuestro derecho a ser jóvenes como nosotros lo decidamos, que se respeten nuestros derechos humanos y no nos criminalicen, tal como lo establece, por ejemplo, la Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes. Les insistimos en que nos digan qué va a pasar si van a sacar de la congeladora la aprobación de la obligatoriedad de la educación media superior, porque esta obligatoriedad debe garantizar la cobertura universal y al mismo tiempo una formación científica, humanista y basada en el desarrollo humano, no en la enseñanza de manuales técnicos que nos convierta en mano de obra barata. El modelo maquilador y dependiente de desarrollo económico debe transformarse en lo inmediato para garantizar el empleo digno. Debe vigilarse el respeto a los derechos laborales y recuperarse el sistema solidario de seguridad social. Por lo tanto, hay que revisar la iniciativa del primer empleo, garantizando que se evite la subcontratación. Los niños y jóvenes no somos el futuro de México, sino su presente. Para la efectiva recuperación del tejido social debe destinarse cuando menos el 12% del Producto Interno Bruto para la educación y el 1% para la investigación y el desarrollo tecnológico. Aunque no queramos, hay que pensar en los miles de huérfanos que esta guerra está dejando. Hay que tomar acciones también para atenderlos a ellos. No confiamos en sus partidos ni en su democracia ficticia, se los decimos claramente. Sin embargo, hoy venimos a decirles que es urgente trabajar en la atención a la emergencia. Desde el movimiento de aspirantes excluidos de la educación superior, hemos propuesto e insistimos aquí en la necesidad de la construcción de un acuerdo nacional para ampliar la matrícula educativa, que comprometa a todos los actores involucrados, desde las instituciones de gobierno hasta las universidades, pasando también por los jóvenes, los excluidos, los estudiantes, los académicos, para garantizar el acceso a la educación superior de todos los jóvenes mexicanos. La solución al problema de la seguridad, entiéndanlo bien, no está en la mano dura. No les estamos pidiendo que saquen a la policía y al ejército, al contrario, eso es lo que nos está asesinando. Les exigimos la generación de oportunidades para todos y el combate a la desigualdad. La apuesta, señores, debe ser la educación pública, gratuita y de alto nivel académico, así como el empleo digno. Dejen de escuchar a sus intereses partidistas y a los empresarios. Es hora de que empiecen a escuchar a la juventud. Sí sabemos lo que queremos, no decidan por nosotros. Permítame solo subrayar algunos temas que nos parece que no pueden no ser respondidos y que en nuestra lectura de las cosas parece que así ha sucedido. Solo quisiéramos saber posición, ¿no? Y sobre eso vamos construyendo. Quisiéramos insistir en el tema de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación o algo que se le asemeje, y quisiéramos una respuesta de las fuerzas políticas, de cada una de las fuerzas políticas. Ya el Partido Verde manifestó a través del senador Escobar que acompañan esa iniciativa, pero nos pareció que no ha quedado suficientemente claro. ¿Y por qué insistimos? Porque desde nuestra lectura hay un contexto de guerra tal que nos parece indispensable no solo nombrar, mencionar, registrar y varios de los otros procesos que de manera paralela se han mencionado. Un segundo tema que quisiéramos insistir es el tema que tiene que ver con la armonización de la Convención de Mérida y la Convención de Palermo. En particular nos parece grave lo que está sucediendo en materia del narcotráfico y cómo está permeando nuestras estructuras. Por ejemplo, la generación de delitos electorales que tenemos no enfrenta los riesgos que hoy tenemos.
Los delitos electorales que hoy tenemos tipificados se construyeron para después del fenómeno traumático del 88. La normativa electoral que tenemos en este tema es absolutamente insuficiente y tenemos procesos en puerta. Entonces, la Convención de Mérida y de Palermo son solo uno de esos instrumentos. Subrayamos por el riesgo que eso implica. El tercer tema es, quisiéramos escuchar también de ustedes alguna referencia específica en materia de los mecanismos para fortalecer la procuración de justicia. Estamos viendo una debilidad estructural en materia de la atención a las víctimas. Quisiéramos ver si ahí hay ya elementos inclusive que nos permitan ponernos a trabajar ya, porque, por ejemplo, hoy en la tarde nos vamos a reunir en la PGR y hemos detectado debilidades críticas en la CIEDO o en las otras procuradurías. Sí nos gustaría tener una reacción sobre eso. Asimismo, se ha puesto en la mesa el tema de la reforma de justicia. Solo por poner un ejemplo, el primer año del transitorio, esa reforma no tuvo presupuesto. Solo por poner un ejemplo. Queremos saber qué pasa en materia del trabajo legislativo con esa reforma de justicia. Quisiéramos también, en este particular, ver si existen las condiciones para que se apruebe, si es que así se considera pertinente, un dictamen negativo para la actual minuta de seguridad y entonces construir un proceso legislativo que, como se ha dicho, genere las certezas de una política de Estado en materia de seguridad, de manera que entonces podamos construir un instrumento legislativo donde podamos, como se ha establecido, poder elaborar un producto mucho más acabado. Pero eso pasaría, y creemos que es una muy buena señal, si es que es el caso, pues un decreto claramente que desecha la minuta y construimos otra cosa. Si fuese el caso, quisiéramos conocer su parecer sobre este particular. Y termino diciendo que a los medios de comunicación que nos acompañan, que al término de este proceso dialogal vamos a tener una conferencia de prensa donde los integrantes del movimiento haremos saber nuestro parecer de este proceso que hoy reconocemos en términos de lo que hemos hecho una apuesta a que los poderes del Estado tengan justamente esta capacidad y que implica de suyo el hecho de que nos sentemos aquí, un reconocimiento con los poderes en términos inclusive, bueno, ya lo ha mencionado Alay. Por supuesto, las intervenciones anteriores a mí ya han subrayado temas que quisiéramos escuchar. Gracias. Perdón, senador. Le pediría al servicio de apoyo si nos hace favor de entregar. Esta es la propuesta que presentó Ernesto López Portillo, ¿no?, que ya tiene un producto legislativo muy acabado. Si son tan amables de con mucho gusto. Ahí están ya recibiéndolo. Déjenme ver si puedo agilizar un poco este diálogo adicional de lo que ya ha resultado rico y aleccionador sobre temas tan específicos como los que al final está poniendo sobre la mesa, reiterándolo, Emilia Álvarez y Casa. Creo que asuntos de tal profundidad como los que se han tratado, anoto Comisión de la Verdad, nuestra posición sobre la Convención de Palermo y los mecanismos novedosos de procuración de justicia que afortunadamente ustedes más tarde podrán tratar también con la Procuradora General de la República, que accede con facilidad al jefe del Ejecutivo, los temas de reforma de justicia y si hay dictamen negativo o no, o si hay dictamen modificando lo que es la minuta del Senado por parte de Cámara de Diputados. Lo respondería muy bien lo que ya sobre la mesa se puso de la importancia de que en una fecha muy cercana y próxima, en Junta de Coordinación Política, o como lo sugirió el diputado Gers Manero hace un momento, que tampoco hemos escuchado su respuesta sobre la mecánica que pudiéramos llevar a cabo a fin de que concretizásemos en buena parte todo esto que estamos nosotros conversando, pudiera desahogarse. Hago una anotación. Ninguno de estos temas nos resultan
planteados novedosamente. Ha habido una serie de iniciativas o puntos de acuerdo, depende de los temas que estamos tratando, que han permitido una discusión sumamente interesante e interesada en el Congreso. Ya no digo en Cámara de Senadores, sino también en Cámara de Diputados. Y que viven un proceso también de discusión por ser temas tan específicos, pero también tan polémicos, sobre los cuales en algún momento habrá de haber algún pronunciamiento específico también. Intentar el día de hoy desahogarlos también con sí o no, quizá no respondería con verdad a lo que es el proceso legislativo. Insisto, puedo ser en buena parte corregido por mis compañeras y mis compañeros legisladores. Intento interpretar en buena parte lo complejo de esta situación, reconociendo que hemos avanzado y mucho en otros temas, y que la sensibilización sobre el dolor y la gravedad de la situación, y también el interés por avanzar en las reformas, ha sido uno de los temas más importantes que aquí hemos abordado. Pero ya que hay este planteamiento, y esta es la respuesta que yo intento dar como presidente de la Comisión Permanente, invitando a que sigamos conversando sobre temas específicos sobre los cuales difícilmente podría lograrse un pronunciamiento, creo yo, en esta mesa, es que también creo que con el mismo interés el diputado Arturo Zamora quería hacer uso de la voz. Es importante entonces que continuemos cediendo el uso de la voz a Emilio Álvarez y Casas. Solo quisiera subrayar dos temas, nada más, porque no quisiera que la síntesis que yo hice quedase la impresión de que no está manejado. El tema de la reforma de medios, que se planteó pues, y el tema que planteó la más joven de la mesa. No quisiera que no se entendiera que en la síntesis no se retoman esos temas, y quisiéramos también sobre ese particular, senador. Gracias. No tenga ninguna duda, don Emilio, que tanto lo que se planteó hace un momento por Norma o Selvi, son asuntos que en el Congreso se encuentran discutiéndose. En lo personal o como grupo parlamentario, nosotros hemos presentado también iniciativas para la reforma a la ley de radio y televisión o a la ley de telecomunicaciones. Así también en Cámara de Diputados existen bastantes iniciativas al respecto. Por cierto, hay una discusión a fondo sobre no nada más la democratización de los medios, sino los alcances que deba de tener la misma reforma, y una responsabilidad que queremos cumplir, y lo haremos con puntualidad, como también, no tengo ninguna duda, Selvi, hay una minuta en Cámara de Senadores de reforma constitucional para hacer obligatoria lo que es la educación media y superior, unánimemente votada en Cámara de Diputados. Yo espero, confío, en este caso empeñamos la palabra todos los grupos parlamentarios de sacarla adelante, porque creemos también que la educación es la clave del cambio. Don Javier. Iba a darle la palabra a otro diputado, creo, senador. Creo que quedó convencido por mi última intervención. Muy bien. Bueno, antes de hacer el cierre que me corresponde, nosotros entendemos, senador Beltrones, el proceso interno necesario para formalizar un acuerdo parlamentario hacia una agenda legislativa, y ojalá puedan llevar la profundidad de nuestro dolor y razón y nuestra propuesta como una ruta de construcción hacia la paz. Pero también reconocemos aquí la presencia de las juntas de coordinación política. En ellas le reconocemos la capacidad de un claro acuerdo y consenso, para iniciar otra forma de relación y participación del Congreso con la sociedad, y la decisión de asumir las necesidades y retos hacia un giro que conduzca a dinamizar a México hacia la paz. Por ello, en concreto, pasando por la fecha para el primer
reunión, quisiéramos pedir una primera fecha para la reunión del grupo de enlace entre las juntas de el movimiento y ustedes, los diputados, ¿no? Si pudiéramos fijar esa fecha para empezar estos trabajos y estos seguimientos, esa sería una petición, senador. Y para... No, ahorita. Y en relación, diputada Josefina Vázquez Mota, pues quisiéramos, ya hablando sobre la reforma política, que se convoque hoy, lo convoque usted a una junta de coordinación política para que se haga el dictamen y se pueda aprobar esa reforma de ley. Esas serían peticiones antes de mi cierre. Sí, que estamos pidiendo una fecha justamente para que la Junta de Coordinación Política se junte para que se haga el dictamen ya de la ley. Quisiera poder plantear y proponer que la próxima semana se dé este encuentro entre las juntas y los enlaces que ustedes determinen para empezar a construir esta agenda legislativa, más que construir, para poder avanzar en esta agenda legislativa de la que hemos venido hablando todas estas horas, y también determinar ahí el método a partir de este primer encuentro. Entonces nosotros estamos en la mejor disposición. Tengo entendido que el Senado también. Podemos hacerlo incluso de manera conjunta. Hay iniciativas que requieren la conferencia de ambas cámaras y creo que podríamos avanzar de manera mucho más efectiva y eficiente. Y quisiera también, en el caso de la reforma política, por supuesto la Junta puede sugerir hoy a cada grupo parlamentario, pero sobre todo el trabajo en comisiones, que se convoque al trabajo urgente en comisiones, porque es en comisiones donde se tiene que discutir, y en todo caso lo que planteaba el diputado Lerdo de Tejada, discutir en el planteamiento particular de la reelección, no sé si hubiese algún otro, pero el que él ha planteado, y poder ir construyendo las bases de un dictamen. Por lo tanto, hoy mismo la Junta hará una atenta llamada a los grupos parlamentarios para que los coordinadores convoquemos el trabajo urgente en comisiones y podamos, después de los acuerdos o los planteamientos que aquí se han hecho, ir logrando las bases de este dictamen que creemos y coincidimos con ustedes es absolutamente indispensable. Gracias, señoras, señores legisladores, compañeros del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, amigos, amigas de los medios de comunicación, compañeros de la sociedad civil. Celebramos este diálogo no como una concesión, sino como un ejercicio ejemplar de democracia participativa. Ustedes no deben temer a los ciudadanos. Este trabajo democrático que hemos efectuado conjuntamente de cara a la nación debería animarlos a promover ya la reforma política, donde la iniciativa ciudadana, las candidaturas independientes, el plebiscito y la revocación de mandato formen parte ya de nuestra normalidad democrática. Celebramos también que exista consenso sobre la ley de víctimas, Comisión de la Verdad, la creación de un Fondo Nacional para la Atención de Víctimas, la participación de los ciudadanos en los consejos de seguridad pública, la auditoría ciudadana de la Policía Federal, la redacción de una ley contra las desapariciones forzadas y la aprobación de una reforma política que garantice la participación de los ciudadanos. Vamos entonces a promover esta agenda de trabajo que implique tiempos precisos para el desahogo. Por desgracia, no hemos encontrado disposición a iniciar un proceso legislativo que encare de verdad el problema de la guerra que padecemos. No puedo ser más claro ni más elocuente que Miguel Concha para reafirme a este punto. Solo les dijo y les afirmó que si ustedes aprueban la Ley de Seguridad Nacional, estarán optando por la legalización de un error. Nosotros no queremos un ejército ni vulnerable ni envilecido.
Por eso les convocamos a redactar una ley distinta a la que tienen, basada en la seguridad humana y ciudadana, de manera que le demos una oportunidad real a la paz y no a la guerra. Hemos sido críticos con ustedes, pero nuestra palabra es de paz, de diálogo y de concordia. No impulsamos la crispación, sino la distensión. Buscamos la convivencia y no descalificamos a nadie. Por eso vamos a seguir en nuestra lucha y vamos a convocar a la ciudadanía a seguir levantando la voz y hacer prevalecer sus derechos y libertades. Desde aquí convocamos a la sociedad a volver a caminar, a emprender una nueva caravana para reunir nuestros dolores, seguirnos dando consuelo y agruparnos en torno a nuestra demanda de paz con justicia y dignidad. Suscribimos la idea de que el tema de seguridad no forme parte de la campaña electoral y que, al igual que en otros países, España, por ejemplo, donde gracias a las demandas de las víctimas del terrorismo, el tema de las víctimas ha sido objeto de un acuerdo que excluye su causa y su dolor de la propaganda electoral, por lo que los invitamos a representar nuestras demandas y las de todos los ciudadanos, pero no hablar en nuestro nombre ni a buscarle una raja electoral a nuestro dolor. Celebramos su compromiso con la reforma política, pero como una señal de que en verdad se suma a nuestra causa. El Movimiento por la Paz les exige a ustedes y a sus partidos que han presentado la iniciativa para la aprobación de la pena de muerte, me refiero al Partido Verde Ecologista, su retiro inmediato, pues con esa iniciativa únicamente pretenden lucrar electoralmente con el dolor de las víctimas y el miedo de los ciudadanos. Nosotros, que somos un movimiento conformado fundamentalmente por víctimas del crimen y la impunidad, les decimos que la paz y la tranquilidad jamás será posible levantando la bandera del odio, la desunión, la venganza y la muerte. Nosotros volveremos a caminar para seguir defendiendo la paz. Que las palabras aquí dichas se vuelvan carne, se vuelvan acto, se vuelvan vida para México. Muchas gracias. Para esta parte final y cierre, tiene el uso de la palabra el señor presidente de la Cámara de Diputados, don Jorge Carlos Ramírez Marín. Muchas gracias, señor presidente. Estimados amigos, señores legisladores. Decía el senador Beltrones justo al inicio de esta reunión que no era una reunión normal. Y creo que es algo que debemos de celebrar absolutamente todos. No podemos aceptar más la normalidad. No podemos aceptar más insistir con las mismas soluciones a los mismos problemas cuando las soluciones no los resuelven. No podemos aceptar más la normalidad de métodos, de sistemas que no están llegando al fondo, de métodos y sistemas, de procedimientos que no están resolviendo lo que es la demanda principal de la sociedad, y es ser atendida, ser garantizado su derecho a la felicidad. Es inaceptable la normalidad. Yo tomo esta como primera conclusión a la que se han sumado todos los grupos parlamentarios, aceptando muchas de las propuestas presentadas por ustedes aquí. No podemos aceptar que lo normal sea el mal. No podemos aceptar que la corrupción sea visto como algo natural, que por ella, sus consecuencias, la violencia, la destrucción del tejido social,
sea considerado como algo aceptable. Es inaceptable y lo queremos ratificar todos aquí. No aceptamos nunca que estar mal sea bueno, que estar mal sea normal, que estar mal sea inevitable. Les hemos visto a los ojos y les hemos escuchado, y quizá hasta hoy puede ser que hasta hoy estemos comprendiendo ese invisible arco que hay del dolor de las víctimas, del efecto de la violencia y la necesidad de modificar las estructuras institucionales del país. Alguna gente dice que se estaban saliendo del tema. Hoy me queda claro que no. Ese es el tema. Modificar nuestras instituciones es la posibilidad de que no haya más violencia. Modificar nuestras instituciones, democratizarlas, modernizarlas, actualizarlas, es nuestra posibilidad de que no haya más víctimas. Así lo asumimos. Y sabiendo lo irreparable de sus pérdidas, establecimos con ustedes el compromiso de evitarlas en lo futuro, de evitársela a otros, de hacer que su dolor, un dolor que no puede expresarse ni medirse, sea por lo menos útil. El Congreso lo va a tomar así. El Congreso va a asumir esos compromisos. Lo digo en mi calidad de presidente, y en mi calidad de presidente sí hago el repaso de los sí que aquí se han pronunciado. Sí habrá reforma política. Sí habrá una eficiente y justa ley de atención integral a víctimas. Sí habrá un fondo de restitución que vaya aparejado a esta ley. Sí habrá un mecanismo que a modo o como Comisión de la Verdad se aboque a que cada víctima sea identificada, nombrada, personalizada y se llegue al fondo de sus circunstancias. Sí habrá, señores legisladores, así lo han asumido todos aquí, sí habrá un presupuesto que privilegie la ampliación de la matrícula pública estudiantil. Sí habrá una ley de educación media obligatoria. Sí habrá auditorías en el tema de la seguridad pública aparejadas al proceso de rendición de cuentas de la Auditoría Superior de la Federación, haciendo lo necesario para que las iniciativas sean presentadas. Sí habrá un grupo de enlace que le dé seguimiento a esto sí, y como ha dicho Javier Sicilia, convierta la palabra en verbos y carne. No aceptamos, no debemos aceptar la normalización de lo malo. Es nuestro deber sacudir a las instituciones. No es la hora de abrir las puertas del Congreso. Las puertas del Congreso siempre han estado abiertas. Sería desmentir o hacer a un lado a los muchos grupos que han confiado en el Congreso y se han presentado a sus puertas y a sus oficinas para reclamar justicia y han sido escuchados, ¿no? Es hora de abrir las puertas a la verdad. Es hora de hablar en serio. Es hora de respaldar con hechos lo que los oídos escucharon y las palabras una vez dijeron. No se trata, estimados amigos, de abrir las puertas solamente, sino dejar que pase la verdad y expulsar definitivamente la simulación, la mentira, el engaño. Es hora de abrir las puertas a la justicia y hacer presupuestos que sirvan. Es hora de abrir las puertas a la verdad y escuchar a los que tienen una idea diferente, un planteamiento diferente, un planteamiento fuera, afortunadamente, de lo normal. Es hora de abrir las puertas del Congreso a la política y expulsar del Congreso lo electoral. Retomamos su expresión. En mi calidad de presidente, le adelanto mi compromiso, y estoy seguro que se sumarán los demás grupos parlamentarios, de hacer a un lado de la agenda electoral cualquier referencia, cualquier tipo de uso electoral al tema de la seguridad o a la utilización propagandística de las víctimas, su dolor o el justo reparamiento de su daño. No pasará. Estimados amigos, ha sido un momento extraordinario.
doloroso en muchas partes, pero enriquecedor. Nosotros sabemos desde hace mucho tiempo cuál es la situación de la confianza de la sociedad en sus representantes. Sabemos que en nuestro país, como en otros, la representación está en crisis, pero da gusto saber, nos llena de satisfacción que en el proceso de recoger lo que es bueno, replantearlo, reimpulsarlo y reconstruir la confianza de la ciudadanía, podamos contar con ustedes. Eso para nosotros es fundamental. Muchas gracias por esta extraordinaria jornada. Permítanme concluir esta tan interesante como leccionadora reunión. La verdad es que sí, no fue un formato tradicional. El Congreso decidió estar con ustedes porque ustedes se iniciaron y continúan un movimiento en la calle que hoy se enriquece con una reunión en el Castillo. Creo que lo mejor sería que concluyese con acuerdos, con reformas, con aceptación de que no estamos bien y que necesitamos mejorar. Escucharlos ahorita, sobre todo a las víctimas, sí, nos hace coincidir con Gabriela que no puede ser un diálogo más. No podría serlo, ¿eh? La verdad es que el diálogo es la esperanza de encontrar aquello que nos une por encima de lo que nos divide, por buena parte de lo que se refleja también en el Congreso como pluralidad. Estoy más que convencido que en el Senado desde hace tiempo se debate y hay posiciones encontradas sobre si el avance democrático del país nos ha traído problemas y sería necesario detenernos. Pero confío, estoy sumamente esperanzado por haber escuchado las voces más importantes que señalan que los problemas que nos ha traído la democracia se resuelven con más democracia. Hablar aquí sobre cómo combinar atenta y respetuosamente una democracia participativa con una democracia representativa, verdaderamente habla de que estamos no nada más modernizando instituciones, sino creando las nuevas instituciones de la democracia moderna. Y esto creo que nos ayuda en mucho para terminar de entendernos. Yo confío enormemente, sobre todo en la limpieza que trae el dolor, la limpieza que viene de la indignación, porque los problemas no se resuelven. Aquellas que están en el reclamo de justicia, esa limpieza de palabras que solamente ustedes conocen cuando hacen falta resultados. Y es que aquí decían que se han pronunciado palabras sumamente duras, sumamente rudas, pero ¿cómo inconformarse si son sumamente reales? Están hablando de una realidad por más severas que parezcan. También lo ha dicho, y lo ha dicho bien, Javier Sicilia, que todos estos problemas y sobre todo el dolor que ha traído la falta de soluciones no podrían ser utilizados con fines electorales. Pero también estoy convencido de que es la hora de que todos coincidamos de que podemos tener objetivos comunes, no obstante que tengamos elecciones enfrente. Porque hablar de programas puestos sobre la mesa para que se identifique perfectamente bien qué es lo que queremos hacer en el futuro, abrirá también buena parte de esas puertas de las que hoy aquí se habla, para que seamos mejores y que sobre todo confiemos en que tenemos rumbo y ruta que seguir distinta a la que no nos ha resuelto los problemas. Los que ya sabíamos desde hace tiempo las funciones del Estado, hemos aprendido
y aprendido mucho, y nos hemos sumado a todos aquellos que identifican que no es suficiente escuchar. El Estado y los gobiernos deben de decidir después de escuchar, pero tampoco es suficiente escuchar y decidir, sino después de decidir hay que explicar, y hay que explicar muy claro por qué se decidió de esa manera. Y si en la explicación no encontramos nosotros una señal de que la ruta es correcta, hay que cambiar y hay que hacer mejor las cosas. Yo creo que no podemos ver enemigos, de ninguna manera podemos ver enemigos en donde solo hay posiciones distintas. Hacerlo de esa manera negaría la posibilidad de una paz verdadera. Lo único que garantiza la paz social, aquí se ha dicho, es la justicia. Y estoy más que seguro que las instituciones deben de procurar hoy y dándole las gracias por escucharnos, por aprender de escucharnos, por asumir compromisos después de escucharnos, por darle continuidad a los compromisos y llegar a conclusiones, que solo garantizando la paz alcanzaremos todos los mexicanos, el gobierno, los legisladores, la sociedad, el perdón que todos necesitamos. Muchas gracias por esta que no sea la última oportunidad. Adelante, don Rodrigo. Nada más para concluir rápido, algo que se pasó, pero me lo vuelven a reiterar acá. No olviden la ley de 5 de junio, ¿sí? Y algo más, un pendiente que tenemos desde hace 17 años esta nación con los pueblos indios. Les recuerdo la deuda que tenemos con los acuerdos de San Andrés. Y algo más. Se me ha criticado el abrazo al presidente, el beso a la mano a la procuradora. Hoy ustedes son un chingo, pero les doy un beso, un abrazo, también un beso en la mano. Muchas gracias. Recíbalo en correspondencia, Javier, de todos nosotros. Y en cumplimiento del acuerdo de la Comisión Permanente para normar esta reunión, tenemos la versión estenográfica de todo lo aquí sucedido, que contiene el registro de lo comentado. Lo tiene usted en sus manos, creo que está en muy buenas manos. Que confíe también mi paisano Julio que va a salir esa ley de 5 de julio. Buena tarde. Puede ser a la derecha porque voy a salir en la tele. Le pedimos a los integrantes del movimiento que nos alcancen nuevamente en el salón para preparar la conferencia de prensa, por favor. Bueno, aquí estamos, son las 4:08, casi 4:09. Carlos Ramírez Marín, él es el líder de la Cámara de Diputados, él es del Partido Revolucionario Institucional. Ya para cerrar la transmisión, él fue uno de las dos personas que cerró por parte de los legisladores, junto con el senador Mario Fabio Beltrones Rivera, y él será el que, a ver, ahorita busquemos, si a usted le parece, pues una idea como de conclusión, ¿no? A ver si es posible, qué podríamos concluir, hacia dónde vamos a ir y qué es lo que va a acabar pasando en el corto plazo, sobre todo, ¿no? Que esa es una de las grandes, ¿sí? Pásate, diputado. Gracias, diputado. ¿Cómo has estado? Muy bien, ojalá. A ver, saludarte. Oye, diputado, te presentaba previamente, te veníamos, ahí venía llegando. A ver, híjole, es que luego sacar conclusiones de esto es muy complicado, pero a ver, ¿qué ideas finales dejaríamos de lo que pasó el día de hoy, pensando en el discurso que dijiste hacia el final, ¿no? Yo creo que fíjate que al contrario de otras reuniones, esta sí tiene ideas finales. Yo por eso, entre las opciones de discurso que tenía, preferí hacer el repaso de a qué nos estábamos comprometiendo.
no por la persona, pero hablaba el presidente de la mesa directiva y lo escuchaban los coordinadores de los grupos parlamentarios. Y dijimos sí a la reforma política, sí a presupuestos mucho más democráticos y con más énfasis, sobre todo en el tema de la matrícula escolar pública, sí a auditorías a seguridad, sí a la ley del 5 de junio, sí a una comisión de la verdad. Yo creo que son compromisos muy puntuales. No veo la manera de que dejen de cumplirse ahora que aquí frente a todos se comprometieron. El tema de la Comisión de la Verdad, que es un asunto que ya sabes que fue muy discutido, ahorita lo conversaba con el diputado Francisco Rojas. Entiendo que es un asunto a discutir, pero ¿cómo la imaginas, diputado? Yo la imagino como un procedimiento donde integremos un grupo de expertos ciudadanos, abogados, forenses, académicos, pongamos a algunos legisladores que sean responsables de la tarea y respondan de esta tarea al Congreso y por supuesto representantes del Ejecutivo. Hay que dotarla de recursos y hay que dotarla de un programa de trabajo. Ponerle nombre a todas las víctimas, quizá empezaría con una de las propuestas concretas que hicieron aquí. Todas las personas que han sido víctimas, son familiares de víctimas, pueden contribuir a la creación del primer banco de ADN que se haga para este efecto. Y sería una de las tareas de la comisión, y entonces cuando encontremos esas fosas clandestinas estaremos identificando personas. Y estaríamos también ante otra situación, el gran temor de mucha gente que de repente no quiere identificar por temor a ir y que algo pueda tener para esta persona como problema colateral, ¿no? Así es, pero esa es otra parte que ya le corresponde más a las fuerzas de seguridad resolver, darle seguridad a las víctimas, ¿no? Que hoy expresan una situación pues que es el colmo. No solo son víctimas, sino que además están amenazadas, pierden sus recursos económicos, se convierten en otro tipo de víctimas y todos los que están con ellos. Yo creo que fue una reunión muy importante para determinar un universo que a veces a nosotros los diputados se nos queda en el asunto de las balas y los policías, ¿no? Esto hoy se vio en toda su magnitud y es enorme y horrendo. ¿Qué te pasaba por la cabeza, diputado? Porque digo, como decíamos, ustedes somos ciudadanos antes que legisladores en tu caso, ¿no? Cuando escuchabas que han de haber aventado el cadáver de mi hijo uno sobre otro, o cuando escuchábamos a la muchacha de Krill, que al fin y al cabo nos colocaban a todos en una posición de una conmoción muy fuerte. Hubo gente que naturalmente pues, debió haber llorado, otra gente que debió haberse querido parar y decir cómo es posible. A mí, te lo confieso, lo primero que me daba es miedo. Esto le pasa a muchos mexicanos hoy y nos va a pasar a nosotros, Javier. No, ser diputado no te exenta en lo absoluto de eso, o ser senador o ser secretario de salud o alguna cuestión. Al contrario, ¿no? Esta es una situación que hemos permitido se generalice. Inmediatamente, como si fuera un relay, entraba una segunda opción, ¿no? ¿Cómo hemos dejado que pase esto, ¿no? ¿Cómo llegamos hasta aquí? Y sin duda, nosotros somos corresponsables. Bueno, diputado, ahora sí que para hablarlo en términos clásicos, la pelota está en su cancha, ¿no? La pelota, vamos a decir que hoy nos pusieron 5 pelotas en el manchón de penalti, ¿no? Y es cosa de ustedes. Entonces ya es cosa de nosotros. Híjole, ¿y ya no fallamos penaltis o sí fallamos penaltis? Yo espero que seamos de esta nueva generación de seleccionados. Muchas gracias, diputado. Al contrario, Gracias, Javier, es un gusto. Gracias.